Hola a todos, bienvenidos a la charla correspondiente al mes de mayo del año 2020 respecto a la actividad de mercados residenciales en el Gran Santiago e ideas para un plan de recuperación de ciudades. Eh, Me presento, yo soy el expositor Marcelo Bauzá de InCity, colaboró en esta presentación el señor Andrés Signoret de Estudio Urbano UCED, siendo la moderadora Saya Monsalves también de InCity. En primer lugar, ¿cuál fue la evolución de la pandemia entre el mes de abril y mayo de este año? La situación en Chile desde el 29 de abril al 26 de mayo se deterioró considerablemente, ya que a fines de abril teníamos 14.300 casos confirmados y solamente 207 fallecidos. Sin embargo, al 26 de mayo la cantidad de casos había aumentado a casi 78.000, siendo los fallecidos 806, y esto si lo medimos en cantidad de casos por cada 1.000 habitantes, nos muestra cómo la curva de Chile pasa de tener una situación relativamente controlada hasta fines del mes de abril a pasar a una curva exponencial que alcanza niveles de los que hoy tiene Perú, Chile o de los que ha tenido Italia tras superar el momento peak. Sin embargo, afortunadamente todavía estamos por debajo de Estados Unidos y España, pero la situación es realmente compleja. En términos de la cantidad de fallecidos por cada 1.000 habitantes, también vemos cómo la situación de Chile se mantiene, en este caso, relativamente controlada, pero considerando que de colapsar el sistema de salud, que todavía no ocurre, esta situación podría empeorar significativamente. Respecto a qué podemos esperar en los próximos meses, hay que tener presente que todas las modelaciones indican que en el caso de no encontrarse una vacuna, los periodos de cierre y apertura de la actividad generarán también periodos de mayor y menor contagio, hasta alcanzar la inmunidad de grupo que se obtiene superando el 55% de la población contagiada. Bajo distintos escenarios, esto no se logrará hasta julio del año próximo, del año 2022. Por tanto, tenemos un escenario en el cual tenemos más de 2 años en el cual vamos a tener que vivir esta condición de apertura y cierre de la economía. Respecto a cómo funcionamos en términos de el análisis de los mercados, nosotros todos los meses hacemos una presentación de 6 zonas que nosotros consideramos representativas de la actividad de la ciudad, donde hay zonas consolidadas, zonas en proceso de consolidación y zonas emergentes. Estas 6 zonas que vamos a analizar representan el 17% del total de hogares del Gran Santiago. Entre las zonas, la primera, que tiene una parte del sector de Independencia, una parte de la comuna de Santiago, de Providencia y de Ñuñoa, tiene el 45% de los hogares. La segunda zona tiene un 15% de los hogares y corresponde a parte de Providencia, Las Condes y Vitacura. La tercera zona, que tiene un 18% de los hogares, tiene parte de Quinta Normal y Estación Central. La cuarta zona, con un 16% de los hogares, tiene sectores de Santiago, San Miguel y La Cisterna. La quinta es el subcentro de la Florida y la sexta es Conchalí. Como ven, las primeras 2 zonas tienen ingresos en torno a las 2 millones de pesos familiares mensual, mientras las zonas 3, 4 y 5 tienen un ingreso promedio en torno a los 1.400.000 mensuales, y la zona 6, Conchalí, tiene el menor ingreso promedio de todas, con menos de 1 millón de pesos por mes. Lo primero que vamos a ver es la actividad de proyectos inmobiliarios en venta, es decir, departamentos nuevos vendidos en el Gran Santiago. En este caso, las 6 zonas representan el 80% de la producción del Gran Santiago, con un poco más del 30% para la zona 1 y un poco menos del 30% para las zonas 3 y 4, mientras que las otras 3 zonas tienen participaciones en este momento marginales. Respecto a cómo han evolucionado los precios en estas 3 zonas, podemos observar que en todas ellas han aumentado en términos absolutos entre un 1 y un 5% durante este periodo, medidos en relación al inicio de la crisis social y la crisis de pandemia de octubre del año pasado.
con precios promedio de 146 millones y 328 millones para la zona 1 y 2, precios de 70 y 86 millones para las 3 y 4, precios de 92 y 84 millones para las zonas 5 y 6. Entonces los aumentos en precios se mantienen todavía en todas las zonas analizadas. Respecto a la producción y el stock, la producción baja entre un 4 y un 20% en todas las zonas relevantes y el stock aumenta entre un 2 y casi un 40% también en todas las zonas relevantes. En la zona 1 tenemos un stock que casi llega a las 8.000 unidades, mientras en las 2 esta se encuentra cerca de las 900, en la 3 está un poco por arriba de las 2.000, en la 4 se está acercando a las 6.000, en la 5, que es el centro de la Florida, está un poco por sobre las 1.000, y la zona 6 es poco representativa con tan solo 34 unidades disponibles. Respecto a la actividad, la venta mensual cae en la zona relevante entre un 1 y un 26%, mientras que los meses para agotar stock aumentan entre un 6 y un 77%. En casi todas las zonas tenemos más de un año para agotar stock, con los peores escenarios en la zona 4, que es San Miguel, parte sur de Santiago y La Cisterna, con 19 meses, y la zona 2, que es Las Condes, Itacura y parte de Providencia, con 15 meses para agotar stock. Ahora pasando a la actividad residencial de arriendo, también de departamentos, las mismas 6 zonas representan el 58% del parque en arriendo en el Gran Santiago. Aquí sí los precios se ajustan, cayendo entre un 2 y un 12% en las principales zonas, con valores que están en 395.000 y 958.000 pesos promedio mensual para la zona 1 y 2, en torno a los 340.000 pesos en las 3 y 4, casi llegando a los 380.000 pesos en la zona 5 y también en 350.000 pesos en la zona 6. Respecto a la vacancia, esta aumenta entre un 6 y un 86% en las zonas relevantes, eh, mientras que la rentabilidad cae en todos los sectores producto de la disminución del precio y aumento de la vacancia. La vacancia más importante la encontramos en el sector 2, que corresponde al sector oriente, con un 11,2%, mientras que la vacancia en el sector 4 tiene 7,4%, en el sector 1 y 2 está en torno a las 5,4 y 5,3%, igual que en la Florida. De nuevo, la zona 6 es donde la actividad es relativamente incipiente, es el único lugar que muestra una vacancia muy baja, con 1,4%. El resumen de la evolución de las 6 zonas en relación al quinto bimestre del 2019, que es cuando se inicia la crisis social en el país, mostramos que los precios cotizados aumentan en todos los sectores todavía, menos en la zona nueva de Conchalí, que la venta mensual cae en todos los sectores entre un 1 y un 26%, que los meses para agotar stock aumentan en todos los sectores. Sin embargo, ya vemos cómo los precios de arriendo, medidos en miles de pesos mensuales, se ajustan en todos los sectores ante la nueva realidad, con un aumento también producto de esta nueva realidad de la vacancia en todos los sectores. Finalmente, una discusión breve sobre el plan de recuperación urbano, más que nada ideas para un plan post-COVID-19, nos muestra que la organización C40, que reúne a las principales ciudades del mundo, ha declarado en 9 principios cuáles son las guías que debería tener esta recuperación, porque la pandemia afecta a 1.430 ciudades en 210 países. Es decir, claramente estamos hablando de una enfermedad que es prácticamente o totalmente urbana, con un 95% en las ciudades representadas. Pero no solamente es una crisis de salud, sino también una crisis social y económica. Y además hay que considerar que el daño no es equitativo, porque las minorías y los sectores más vulnerables han sido mucho más afectados que el resto de la población. Nuestra misión como sociedad no debiera ser el regreso a la normalidad, sino intentar construir una sociedad mejor, más sostenible, resiliente y justa a partir de la recuperación de la crisis. Como les decía, los alcaldes de estas
41 ciudades más importantes del mundo, que son los que firmaron el acuerdo, pretenden no volver a los negocios como de costumbre porque vamos a un calentamiento global superior al 3%, es decir, aprovechar la oportunidad para atacar el cambio climático desde las ciudades. En segundo lugar, las bases de recuperación deberían estar centradas sobre excelentes servicios públicos que aumenten la capacidad de resiliencia de la comunidad. Otro principio debería ser mejorar la salud pública e invertir en ciencia para garantizar la seguridad de quienes viven en nuestras ciudades. Y abordar en la recuperación los temas de equidad que han quedado al descubierto por impacto de la crisis y que ya habían quedado al descubierto en nuestro país en octubre del año pasado con el estallido social. En quinto lugar, deberíamos realizar inversiones contra amenazas futuras y apoyar a personas afectadas por riesgos climáticos y sanitarios y garantizar que la recuperación de la pandemia sea completa, equitativa y sostenible en el tiempo. Finalmente, apoyarse en la acción climática como actor de recuperación económica y mejora de equidad social, con nuevas tecnologías y creación de empleos e industrias. Esta es una oportunidad para asegurarse el apoyo ciudadano con el fin de que los gobiernos centrales y organismos nacionales, internacionales y regionales inviertan en las ciudades para hacerlas más vivibles y más atractivas. Una breve reflexión respecto a cuál es el problema en particular que enfrenta el Gran Santiago. Consideramos que existe un problema de gobernabilidad en el sentido de que si comparamos las atribuciones que tiene el intendente de la región metropolitana en relación, o de Santiago Metropolitano, en relación a los alcaldes o intendentes de otras ciudades del mismo tamaño equivalente en Latinoamérica, vemos como las atribuciones del intendente de Santiago se concentran solamente en usos del suelo, mientras que los otros pueden operar sobre todos los ámbitos de tanto públicos y privados para, de alguna manera, transmitir o construir su visión. En Santiago tenemos el problema de que tenemos visiones contrapuestas, complementarias, en muchos casos conflictivas, sobre temas que tienen que ver con tanto edificaciones públicas privadas como el manejo de calles, energía, transporte, agua, normativa y el tratamiento de residuos. Cuesta mucho tener una acción coordinada y la construcción de una visión común respecto a la ciudad que queremos, porque existe una gran disparidad entre los ingresos y las visiones que tienen los distintos municipios, que además funcionan como organismos de corte feudal o donde solo actúan sobre sus propios territorios de acción. Esto no ocurre en otras ciudades latinoamericanas, donde los principales temas que tienen que ver con la construcción de una ciudad para llevarla hacia una mejor calidad de vida están bajo un mismo gobierno, que es el que coordina todas las acciones. Por otra parte, esto deriva en el gran desafío de ver cómo construimos una mejor ciudad, ya que tenemos una ciudad muy segregada y muy deficitaria en términos de distribución de atributos. De allí viene la queja del sector inmobiliario, donde siempre está diciendo que hay un problema con la disponibilidad de suelo. Consideramos que sí existe un problema con la distribución, con la disponibilidad de suelo en sectores prioritarios, en sectores con atributos de la ciudad, donde la ciudad ya está construida y la comunidad está conformada, mientras que en la ciudad sin atributos, que es aproximadamente el 70% del territorio urbano de Gran Santiago, debemos apoyarnos en la comunidad para construir un entorno que permita la llegada de nuevos proyectos y mejore la calidad de la ciudad. En definitiva, los tres grandes ámbitos de acción son el medio ambiente, la energía y cómo trabajamos con las personas para mejorar comunidades, espacios públicos, transporte, vivienda, la el reciclaje de aguas, la incorporación de vegetación y el tratamiento de residuos y energía. En el caso particular de InCity, estamos trabajando con la universidad
en nuevos proyectos para establecer la relación que existe entre la cobertura vegetal y el precio de las viviendas y en sistemas que permitan a las personas tener mayor y mejor información a la hora de tomar decisiones de compra o arriendo de propiedades. Esto ha sido todo, les agradecemos mucho haber escuchado esta presentación y los esperamos a fin de junio para una nueva actualización de mercados y situación general del país. Hasta pronto.